Hoy hablaremos del tórax. Todas las costillas se van a dividir en típicas o en atípicas. Las típicas son las que tienen características más comunes y las atípicas tienen características que la hacen resaltar. Las costillas típicas, las costillas de la tercera a la novena son típicas. Tienen cabeza una forma de cuña y dos caras articulares separadas por la cresta de la cabeza de la costilla. Una cara articula con su vértebra correspondiente y la otra la hace con la vértebra inmediatamente superior. Tiene también un cuello que conecta con la cabeza con el cuerpo al nivel del tubérculo. Un tubérculo es la unión del cuello y el cuerpo. El tubérculo tiene la porción articular para la articulación con las apófisis transversas de las vértebras correspondientes y tienen también una posición articular rugosa para la inserción de ligamentos costo-transverso. Tienen también un cuerpo delgado, plano y corto, especialmente en el angio de la costilla, donde la costilla gira anterolateralmente. También constituye el límite lateral de la inserción en las costillas de los músculos profundos del dorso. Es la superficie interna cóncava del cuerpo. Hay un sarco de la costilla y protege el nervio y los vasos intercostales. Tenemos una vista anterolateral de la caja torácica. Hay una sección de la caja torácica que viene siendo la vértebra, costillas, cartílago costal y esternón. Tiene dos costillas típicas y las partes vienen siendo el cuerpo, el cuello, tuberosidad, cabeza, punto de articulación con el cartílago costal que viene siendo el grande. Y las costillas son huesos largos, arqueados y planos que se articulan por detrás de la vértebra dorsal correspondiente y por delante del esternón por medio del cartílago costal. Las costillas atípicas son las costillas de la primera, segunda, la 10, la 11 y la 12 son atípicas. La costilla primera es la más ancha y curva de todas y también la más corta de las costillas verdaderas. Tienen una gran importancia clínica porque en ella se inserta y se cruzan numerosas estructuras. Esta costilla es plano y posee un tubérculo prominente para el músculo escaleno en el borde interno de la cabeza superior. Lo que hace diferente a estas costillas de las demás es que la primera costilla se encuentra en una posición horizontal o acostada, es decir, tiene dos bordes, uno interno y otro externo, y dos caras, una superior y una inferior, al contrario de las costillas. La segunda costilla tiene la curvatura similar a la primera, pero es más delgada y mide aproximadamente el doble. Las costillas, la 11ª y la 12ª, son cortas, especialmente de la 12ª, y hagan contacto con un pequeño cartílago costal. No tiene un cuello ni tampoco tubérculo y posee una única fosita en la cabeza. Articulaciones del tórax. Las articulaciones están ubicadas en el segmento más anterior en relación a la columna vertebral, en donde se encuentra como armazón principal la disposición de las costillas. Son 8 articulaciones. La primera es la articulación manubrio-esternal. Corresponde a la unión entre la porciones manubrio y cuerpo de esternón. También se denomina ángulo de Lois y corresponde a una articulación cartilaginosa secundaria que viene siendo la sínfisis. Tenemos la articulación sifoesternal. Corresponde a una unión entre los procesos sifoides y el cuerpo del esternón. Es una articulación cartilaginosa primaria de tipo sincondrosis.
La otra articulación es la articulación costovertebral. Corresponde a la articulación de las costillas con la columna vertebral, en donde la cabeza de las costillas se van a articular con el cuerpo vertebral, que es la una o dos cuerpos vertebrales, depende de qué costilla corresponde la articulación. Si son noviales, de tipo plano. La otra articulación es costa transversal. Es donde la carilla articula el proceso transverso de la vértebra torácica. Corresponde a unas articulaciones sinoviales de tipo plano. Las articulaciones externocondriales, sustituidas por el esternón y los cartílagos fundamentales, las articulaciones de la primera costilla, de la sexta y de la séptima van a ser de tipo sincondrosis, y de la 2 a la quinta son a ser sinoviales de subtipo plano. Es importante estas diferencias debido a que que en la inhalación se requiere de mucho movimiento. Las articulaciones condrocostales corresponden a las articulaciones entre el cartílago costal con su costilla correspondiente a un sincondrosis. Las articulaciones intercondrales corresponden a la unión de las costillas falsas que llevan a unirse con las costillas verdaderas y corresponden a sincondrosis. Las articulaciones esternoclavicular se define como la articulación más superior del esternón y corresponde a una articulación sinovial y subtipo en silla de montar. Escápula y clavícula. Los segmentos corporales, los cuales se van a componer es el hombro, brazo, codo, mano, muñeca, dedos, también la articulación que hay entre el brazo y el tórax. La cintura escapular, los huesos que unen el brazo al tórax. Estos huesos están conformados la clavícula y el omóplato, y el omóplato se va a articular en el húmero, que es el hueso central, que es el único hueso que hay. Está conformada por dos estructuras óseas, clavícula y omóplato. No son simétricas, son pares. Una va a estar en contacto con el esternón y el omóplato, mientras el omóplato está en contacto con el tórax, con costillas, cara posterior y el húmero. La clavícula es un hueso delgado en forma de S, que no es una normal S, viene siendo como alargada. Tiene una posición horizontal en la parte superior y anterior del tórax. Se encuentra a los lados del tórax y a los lados de la línea media. Es par, es asimétrico porque no tiene dos mitades iguales. Como tal, si lo partimos, va a ser aplanado de arriba a abajo, va a tener dos caras, dos extremidades, dos caras, una inferior y una exterior, una extremidad interna, una externa y dos bordes, una anterior y una posterior. No va a ser estas dispuestas en formas horizontales. Con los huesos que van a articular es el esternón y con el acroomóplato. Van a estas localizaciones en la parte superior, anterior y lateral del tórax. La escápula u omóplato es un hueso plano y triangular situado en la parte superior y posterior del tórax, a la altura de la segunda a la séptima costilla. Es un par y no es simétrico. En la clavícula y omóplato del lado derecho podemos observar la vista superior, que es extremidad acromial, el cuerpo y extremidad external. Tenemos la cara inferior, que viene siendo carilla acrominal, línea trapezoidea, tubérculo conoide, surco subclavio para el músculo subclavio, impresión para el ligamento costoclavicular y carilla external. El omóplato es una vista por detrás, que viene siendo anterior. Es escotadura supraescapular, ángulo superior, apófisis coracoides, borde externa, fosa supraescapular, ángulo inferior y tubérculo subglenoide y borde
interno. Y en la vista posterior es la acromión, cavidad glenoidea, fosa supraespinosa, espinosa y fosa infraespinosa. El omóplato de sus ángulos externos no tienen 3 accidentes anatómicos, los cuales son importantes. Viene siendo la acromión, cavidad glenoide y apófisis coracoides. En la cintura escapular podemos observar la vista desde arriba, que viene siendo la vértebra, omóplatos, clavícula, esternón, costilla y la cabeza del húmero. Las articulaciones de la cintura escapular son articulación exteroclavicular, acromavicular, escapuhumeral o glenohumeral. El húmero es el esqueleto del brazo, lo constituye el húmero. El hueso largo es el que predomina alto de lo grueso. Es par, medio cilíndrica, ubicado por debajo del hombro, en las extremidades superiores. Se articula para arriba con el omóplato y por debajo de la articulación con 2 huesos cúbico y el radio. El borde es anterior, lateral y medial. La superficie es antecromedial, posterior y anterolateral. Como podemos ver, tenemos el hueso, el húmero. Tenemos sus partes, viene dividido en epífisis, metáfisis, fisis, diáfisis, metáfisis y nuevamente epífisis. Las partes del húmero vienen siendo cuello anatómico, carredera civipal, tubérculo mayor, traquetear, cresta de tubérculo mayor, cabeza, tubérculo menor, nuevamente traquetear, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta del tubérculo menor, impresión o tuberosidad del lateral, agujero nitricio, margen lateral, cresta supracondílea lateral, superficie antelateral, cóndilo lateral, fosa radial, epicóndilo lateral, cóndilo o cabecilla humeral, también se le puede decir capitulum, fosa coronoides, trociclea humeral, epitroclea, epicóndilo medial, cóndilo medial, cresta supracondial medial, superficie anteromedial y margen medial.